El conflicto en Irlanda del Norte. Un ensayo de Aitor Javier Rodríguez Fernández. Antecedentes del conflicto. Inicios. La idea de la unificación de toda la isla de Irlanda se remonta a los tiempos vikingos, cuando estos luchaban por el control de la isla contra los señores irlandeses. Uno de estos últimos, Brian Boru, trató de unificar toda la isla de Irlanda, pero murió en batalla en el año 1014 contra los vikingos, acabando así con el primer proceso unificador de la isla. Cierra 1999. Este sería el primer intento de conseguir la total unificación de toda la isla, hecho perseguido por la población irlandesa durante los próximos siglos. Las continuas batallas contra los vikingos provocaron que el rey de Leinster, Dermot MacMurrough, acudiese al rey de Inglaterra pidiendo ayuda, de modo que cuando los ingleses llegaron a la isla decidieron no abandonarla y buscaron alzarse con el poder. El punto de partida de la futura problemática histórica de Irlanda. Dermot MacMurrough buscó la ayuda del rey normando de Inglaterra, Enrique II. Este suceso daría lugar a una lucha que duraría siglos entre irlandeses e ingleses por el control de la isla, llegando a durar hasta la actualidad. Tras la llegada británica a la isla, siglos después, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, se preocupó por el asunto irlandés y por la conquista de la isla, la cual llevó a cabo con gran éxito, puesto que en el momento de su muerte ya había conseguido someterla en gran parte al gobierno inglés. Enrique VIII se proclamaría a sí mismo como rey y jefe de la Iglesia de Irlanda, introduciendo con ello la reforma protestante en la isla. Posteriormente se intentaría llevar a cabo un proceso de colonización en Irlanda por parte de los ingleses, especialmente de la mano de Oliver Cromwell, con personas procedentes de Escocia y Gales. De este modo, la religión protestante fue impuesta por el gobierno inglés en la isla de Irlanda a través de colonos que compartían las creencias religiosas de la corona inglesa. Estos colonos ocuparon poco a poco parte de la isla y acabaron asentándose en ella sin mucha influencia en el sur de la isla, pero llegando a ser mayoritarios en el futuro en algunas regiones como el Ulster, la que paradójicamente habían sido en su momento la provincia que opuso la resistencia más feroz a la invasión inglesa. A este proceso se le conocería como las plantaciones. Mediante esta pequeña colonización, el rey inglés trataba de conseguir apoyo en la isla en favor de su causa, ya que los irlandeses se oponían rotundamente. De este modo, la corona inglesa se aseguraba el predominio de sus fieles en ciertas zonas, obteniendo el apoyo de la población para su causa de conquistarla. Más adelante, el Parlamento inglés enviaría a Oliver Cromwell con uno de los principales propulsores de las plantaciones a Irlanda con la intención de acabar sometiendo a la isla al poder británico.
Una de las medidas tomadas por el propio Cromwell fue la de transferir a la población protestante todas las riquezas arrebatadas a los irlandeses católicos que habían participado en las anteriores insurrecciones contra el dominio inglés. Estos católicos perdieron todos sus bienes y pasaron a trabajar las tierras que antes les pertenecían bajo el mando de los nuevos señores protestantes, convirtiéndose de este modo estos últimos en la clase dominante. Más adelante, Guillermo de Orange se proclamaría rey de Inglaterra, arrebatando el trono a su suegro Jaime II. Jaime formaría un ejército con los señores católicos que habían perdido sus tierras debido a las medidas tomadas anteriormente por el Parlamento inglés en favor de los protestantes, y reclamaron recuperar sus antiguas posesiones, lo que suscitó un fuerte rechazo en la población protestante del Ulster hacia esta insurrección. Esta guerra finalizaría con la victoria de las tropas de Guillermo de Orange y con la firma del Tratado de Limerick, el cual otorgaba libertad de credo a la población católica, pero dicho tratado no fue llevado a la práctica tal y como se había acordado. Debido a todas estas medidas llevadas a cabo por el gobierno inglés, que no tenían otro resultado que la discriminación y la inmersión en la población irlandesa católica en la pobreza, un fuerte sentimiento nacionalista surgiría entre aquellos habitantes de la isla que se sentían discriminados y apartados de la vida política del país, siendo controlados por el Parlamento inglés y por las élites protestantes. La insurrección llevada a cabo por parte de los católicos y la influencia del reinado de Guillermo de Orange propiciaron la unidad de la población protestante del Ulster y un sentimiento de rechazo frente a la población católica de la isla, lo que dio una identidad propia y unos ideales a la población protestante que se sentía responsable de defender el Ulster de los católicos y preservar lo británico. Surgiría así a finales del siglo XVII un sentimiento de lealtad hacia la corona inglesa con la que se sentían en deuda debido a la ayuda que les había ofrecido, definiendo así un sentimiento de rechazo de la población protestante contra el nacionalismo irlandés. Todos estos factores influirían finalmente en la creación de dos marcadas identidades de carácter político y cultural entre la población de la isla de Irlanda, la cual acabaría dividida entre los irlandeses nacionalistas, compuesta por los católicos, y los unionistas, compuestos por la población protestante. Home Rule, la Gran Hambruna y el Act of Union. La población católica de la isla mostró el descontento general que reinaba entre esta parte de la población, con una serie de sucesivas rebeliones en contra del poder británico y de las medidas que éste llevaba a cabo mayoritariamente en su contra. Estas rebeliones hicieron ver al gobierno británico que la situación en Irlanda había alcanzado gran relevancia, suponiendo así un importante problema político, por lo que se decidió aprobar en el año 1800 el Act of Union, creándose así el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. De este modo, Irlanda pasaría a estar gobernada directamente desde el Westminster, y siendo abolido el Parlamento de Dublín, y formando así
parte del Reino Unido como una nación subordinada al poder británico y a sus aliados, sin llegar a tener el estatus de nación independiente dentro del Reino Unido como lo era, por ejemplo, Gales, Deacon and Sundry, 2007. Otro fenómeno terrible azotó a la isla, la Gran Hambruna de 1848. Durante estos años, la economía irlandesa se sustentaba básicamente en la agricultura, especialmente en el cultivo de la patata, el cual sufrió un descalabro, y las hambrunas tomaron la isla, acabando con la mitad de la población irlandesa. Parte de la población del país se vería obligada a emigrar en busca de un futuro más próspero hacia el Reino Unido o hacia los Estados Unidos. Pero aquellos que no tenían los medios para emigrar y comenzar una nueva vida permanecieron en el país. Más de 2 millones de personas murieron de inanición durante este periodo, por lo que la población de Irlanda sufrió un drástico recorte de la forma más macabra. El gobierno británico, ante las dimensiones de la hambruna habría alcanzado, se vio incapaz de encontrar una solución, por lo que estableció que Irlanda tendría que asumir sus gastos que esta crisis provocase, hecho que propició que la economía del país terminara por hundirse. Todos estos hechos provocaron el descontento general de la población irlandesa, y además de aquellos irlandeses que habían emigrado a los Estados Unidos y habían conseguido prosperar, comenzaron a apoyar a una sociedad secreta conocida como Irish Republican Brotherhood, IRB, también conocida como los Fenianos, un movimiento revolucionario entre muchos otros que trataba de debilitar el poder inglés en la isla. A pesar de que a partir de ese momento el nacionalismo irlandés sería asociado con la población católica, el protestante Charles Parnell llevaría a cabo una campaña por la consecución de un gobierno independiente para Irlanda. Parnell proclamaba el autogobierno de Irlanda, por lo que creó un partido nacionalista, el Irish Home Rule Party, debido al sentimiento de opresión de la comunidad católica por el dominio protestante. Este movimiento desembocó en el Home Rule, un estatuto que reclamaba el autogobierno de la isla de Irlanda, exigiendo un parlamento irlandés independiente, pero aún bajo el dominio del gobierno británico. El Home Rule de 1886 tardaría un largo tiempo en conseguir su objetivo, puesto que al principio no consiguió pasar la aprobación de la Cámara de los Comunes en el Parlamento inglés, y cuando años después lo consiguió, sería rechazado por la Cámara de los Lores. Además de su rechazo por parte del Parlamento inglés, la comunidad protestante del Ulster llevó a cabo un importante movimiento en contra del Home Rule, con el objetivo de evitar una posible independencia irlandesa, ya que para ellos la creación de un parlamento irlandés supondría la ruptura del Act of Union. Este fue el caso de la Orden de Orange, organización protestante que se opuso rotundamente a un posible autogobierno en la isla de Irlanda, estando dispuesta a combatirlo si era necesario. Los protestantes se opondrían al Home Rule desde la tercera vez que intentó llevar a cabo sin éxito debido al levantamiento de Pascua en la isla y al estallido de la Primera Guerra Mundial. Así que la posibilidad de la autonomía de Irlanda fue pospuesta una y otra vez, dejando la cuestión del Ulster sin una solución clara. La oposición de los protestantes
al establecimiento de un parlamento en Dublín venía del pensamiento de que, aunque mayoritarios en el Ulster, eran minoría en la isla y temían estar bajo el control de los católicos. Así que esta oposición al Home Rule provocaría la firma del Pacto del Ulster por una mayoría de protestantes. Este estatuto suponía la división de Irlanda. 6 de los 9 condados del Ulster, los condados de Antrim, Londonderry, Down, Armagh, Tyrone y Fermanagh quedarían fuera del Home Rule, de modo que los otros 3 condados, Monaghan, Cavan, Donegal, seguirían bajo el control del resto de la isla. Finalmente, debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, no se alcanzaría ningún acuerdo en lo correspondiente a la cuestión del Ulster, quedando la búsqueda de una solución para este asunto aún pendiente. Unionismo y nacionalismo. En todo conflicto armado, como en Irlanda del Norte, aparecen una serie de actores involucrados en el desarrollo de la violencia o que provocan los desencadenantes que finalmente llevarán a una lucha armada en defensa de un ideal o la consecución de ciertos derechos. El pertenecer a una cierta comunidad o el tener ciertos intereses afines a una ideología o a una forma de pensar comunes respecto a un tema en disputa provocan una división y finalmente la creación de bandos enfrentados entre sí. En el Ulster, el conflicto estuvo profundamente marcado por ideales políticos, por creencias religiosas y por el sentimiento de comunidades que se sentían amenazadas. En este conflicto todos estos sentimientos venían de la mano, puesto que al pertenecer a la población protestante suponía el rechazo hacia el nacionalismo y el catolicismo irlandés y el sentimiento de pertenecer al Reino Unido, mientras que pertenecer a la población católica suponía además el rechazo al protestantismo y al vínculo con Gran Bretaña. Por lo tanto, los dos principales actores políticos del conflicto en el Ulster se dividirían en unionistas y nacionalistas. El unionismo englobaría los ideales comunes de toda la comunidad protestante del Ulster y se veía restringido exclusivamente a esta parte de la isla debido a que era el único lugar donde los protestantes eran mayoría, mientras que el nacionalismo irlandés estaría ligado a la población católica de toda la isla, incluyendo los católicos que habitaban en el Ulster. Estas dos corrientes políticas perseguían propósitos bien distintos. El unionismo. La comunidad protestante en Irlanda del Norte proviene de las ya mencionadas plantaciones llevadas a cabo por Oliver Cromwell y el gobierno británico, es decir, la colonización de esta parte de la isla trayendo colonos escoceses y galeses fieles al gobierno británico en busca de conseguir algún tipo de apoyo en la población de la zona. Los colonos que se veían amenazados por el catolicismo y por los irlandeses recibían el apoyo de la corona, por lo que se mostrarían leales a ella durante los próximos siglos. El Act of Union serían producto de este deseo de perpetuar esta relación, de modo que acabarían estando integrados como un mismo estado, Irlanda del Norte dentro del Reino Unido. Esto supondría además el rechazo al Home Rule, ya que rechazaban la creación de un parlamento irlandés. El unionismo no compone una sola ideología política, sino que
Se trata de una ideología nutrida de otras muchas corrientes con ciertos factores en común, ya que en algunos casos se trata de una lealtad tanto política como religiosa, mientras que también por otro lado se trata de una lealtad puramente económica, debido a que parte de la población encuentra más ventajoso el pertenecer a una gran potencia como es el Reino Unido, la cual le asegura una estabilidad económica que no sería posible si se redujese a la unión con la República de Irlanda. También cabe destacar la etiqueta de lealistas, la cual se aplica para denominar a los sectores más violentos y a los más radicales dentro del unionismo, caracterizado por su anticatolicismo y por estar ligados a los grupos paramilitares. El lealismo mayoritario entre las clases obreras protestantes engloba al sector más radical, sectario y partidario de la violencia dentro del unionismo, con un marcado carácter anticatólico. Los lealistas defienden el mantenimiento de los lazos que unen a Irlanda del Norte con el Reino Unido, pero con una diferencia en cuanto al resto de unionistas. En su caso, el fin sí se justifica los medios, y por este motivo, en respuesta a los actos terroristas llevados a cabo por los católicos, surgirían numerosos grupos paramilitares. Algunos de estos grupos paramilitares serían el Ulster Volunteer Force, Ulster Freedom Fighters, Loyalist Volunteer Force, Ulster Defense Association, etc. El hecho de nombrar a estos grupos independientemente de su bando como paramilitares se debe a que el lenguaje, según como se use, adquieren una gran relevancia en el conflicto norirlandés. Estos grupos paramilitares realizaban acciones propias de bandas terroristas, como asesinatos sectarios de modo selectivo o acciones en las que civiles podían resultar heridos. En el caso de estos grupos, sus miembros sostenían el ideal de que luchaban por defender su patria y de que no eran terroristas sino soldados, lo que se vería reflejado más adelante en las huelgas de hambre llevadas a cabo por los presos republicanos. La cuestión de la lealtad a la corona sirve para poner de relieve la inseparable asociación entre política y religión predominante dentro de la ideología unionista. Alonso Pascual. En la actualidad, el término genérico de unionista hace alusión a aquellos que son partidarios de mantener la unión entre Irlanda del Norte y el Reino Unido. Alonso Pascual. En sus inicios, siglos atrás, esta corriente ideológica perseguía el objetivo de mantener la unión con el grupo británico, teniendo como objetivo que esto alcanzase a toda la isla. Debido al fuerte y arraigado sentimiento nacionalista de la población del resto de Irlanda, esta ideología se vio restringida al Ulster, donde existe una mayoría de población protestante y cuyo reclamo es el de apoyar y defender la unión entre Irlanda del Norte y el Reino Unido en contra del poder católico. En cierto modo, esta posición es más radical que la nacionalista, ya que mientras los nacionalistas eran partidarios de la libertad religiosa en una Irlanda unificada, como mencionamos anteriormente, los unionistas rechazan el catolicismo, clamando su identidad protestante como una verdadera en la provincia del Ulster.
nacionalismo. En el otro lado encontramos el nacionalismo irlandés. Este movimiento surgió siglos atrás en un acto de rebelión de la población irlandesa en contra de los colonos llegados a la isla en las plantaciones favorecidas por la corona inglesa en detrimento de los antiguos habitantes de la isla. Los nacionalistas esgrimirían el deseo y el sentimiento de unidad de toda la nación irlandesa bajo una misma bandera sin ningún tipo de control proveniente de una nación exterior. El nacionalismo afirma que el pueblo irlandés compone una nación y este término aboga por el apoyo a una Irlanda unida, clamando que desde su partición el gobierno de Londres ha producido un efecto muy negativo en la isla. El nacionalismo, al igual que el unionismo, no está comprendido por una única entidad política, sino que está nutrido por otras corrientes, destacando el republicanismo. El republicanismo irlandés mantenía la libertad religiosa dentro de una posible unificación, conviniendo así católicos y protestantes dentro de una Irlanda unificada, argumento rechazado por los unionistas de carácter más extremistas y radical, que no se fiaban de los católicos, ya que pensaban que quería de algún modo traer al enemigo a casa, lo que significaría otra cosa que la entrada del catolicismo y de su máximo exponente, el Papa, en el Ulster. El republicanismo supondría la parte más radical dentro del nacionalismo irlandés, compartiendo el mismo sentimiento que los lealistas. El fin sí justifica los medios, por lo que los grupos paramilitares católicos se veían obligados a defender su nación de la invasión extranjera sin importar el coste. Los republicanos irlandeses se verían representados políticamente a través del Sinn Féin, fundado en 1917 y con una ideología de izquierdas y republicana. El Sinn Féin buscaba la creación de una república irlandesa y sería el principal representante de la población católica durante el próximo siglo. En un principio la causa republicana no gozaba del apoyo popular. Los irlandeses habían conseguido una cierta estabilidad en sus vidas y no veían necesario el levantamiento en armas. Esta falta de apoyo a la causa republicana se vio reflejada en el alzamiento de Pascua de 1916. Los republicanos se rebelaron contra el control británico en un intento de reunificar la isla, pero la falta de apoyo y de medios para combatir a los británicos hicieron que este alzamiento no prolongase su existencia más de una semana. Los británicos detuvieron a los implicados en este movimiento y ejecutaron a los líderes, lo que cambió la perspectiva de la población hacia la causa perseguida por los republicanos. Si bien en un principio los irlandeses no apoyaron el movimiento, tras estas ejecuciones, los líderes involucrados en el alzamiento se convirtieron en mártires para la población irlandesa, que acabaría dando su apoyo a la causa. Surgiría así, de la mano de Michael Collins, el ejército republicano irlandés, IRA en inglés, Irish Republican Army,
compuesto por voluntarios republicanos. El IRA, actuando como Ejército de Liberación Nacional, sería el encargado de luchar contra el ejército británico en la Guerra de la Independencia Irlandesa en busca de consecución de la unificación de la isla y de expulsar a los británicos. Debido a su inferioridad tanto en número como en armamento, el IRA llevaría a cabo una guerra de guerrillas contra los británicos que resultaría bastante efectiva, causando numerosas bajas que llevarían finalmente a la firma del Tratado Anglo-Irlandés en 1921. Este tratado pondría fin a la guerra y supondría la creación del Estado Libre Irlandés, Irish Free State. Los irlandeses consiguieron un estado propio, pero a su vez esto supondría la partición de la isla en dos entidades, el Estado Libre Irlandés y por otro Irlanda del Norte. Esto provocaría la división dentro del bando irlandés, creando un gran número de opositores al tratado que reclamaban la independencia total de la isla, sin excepciones, encabezados por Eamon de Valera. El tratado acabaría siendo aprobado por una mayoría mínima, lo que llevó a que el IRA se levantase en armas, estallando la guerra civil irlandesa entre aquellos que estaban a favor y entre los que se oponían al tratado. Finalmente, en 1949, el Estado Libre Irlandés se convertiría en la actual República de Irlanda, Eire. Y a pesar de la consecución de una nación independiente, republicanos y nacionalistas no quedarían contentos, ya que la presencia británica en el Ulster suponía una victoria amarga para su causa, por lo que el tema no quedaría finalmente zanjado, dando lugar a la explosión de los Troubles en Irlanda del Norte en 1969. De este modo, el nuevo IRA surgiría actuando en Irlanda del Norte, esta vez como un grupo paramilitar clandestino, efectuando actos terroristas contra la población civil protestante y contra el ejército británico, sembrando el terror y un estado similar de una guerra civil. Si bien compartía nombre y siglas con el antiguo Ejército de Voluntarios Republicanos, este nuevo IRA sería una organización paramilitar clandestina que llevaría a cabo una serie de atentados en esta nueva etapa de violencia. El Estado unionista y la lucha por los derechos civiles. Desde el momento mismo de su concepción, el funcionamiento del Estado norirlandés a través del gobierno de Stormont estuvo caracterizado por la desconfianza hacia la población nacionalista. Las medidas introducidas por el Partido Unionista, que ejercía el control de dicho gobierno, estuvieron encaminadas a garantizar la supervivencia de un parlamento protestante y de un Estado protestante, algo que no tardaron en conseguir. Tras la partición de Irlanda, Irlanda del Norte pasaría a estar gobernada por los partidos políticos de ideología unionista, donde los unionistas eran mayoría. El enfrentamiento y la enemistad entre las comunidades católica y protestante era un tema que trascendía más allá de lo político y lo personal, por lo que el gobierno unionista rechazaba a la población católica y nacionalista, privándola de muchos derechos y discriminándola en diversos ámbitos de la vida social, como por ejemplo el sector laboral y en la vida política de Irlanda del Norte. Este nuevo parlamento con sede en Stormont realizaba políticas
que debido a las condiciones sociales y económicas de cada comunidad beneficiaban en gran medida a la población protestante y marginaban a los católicos, los cuales no tenían el mismo derecho al voto que los protestantes, es decir, no había sufragio universal. Las políticas siempre eran favorables a los protestantes en detrimento de los católicos, que además se veían maltratados por una política norirlandesa compuesta ampliamente por una gran mayoría de protestantes que actuaban como represores de cualquier manifestación nacionalista. El Parlamento de Stormont se convirtió en símbolo de la hegemonía protestante, traduciéndose esta en una discriminación de la mayoría unionista hacia la minoría nacionalista, además de la motivación sectaria. La permanente existencia de un bloque mayoritario diseñado para imponer su predominio facilitó el abuso de poder y el control hegemónico de Irlanda del Norte por parte de una sola comunidad. Alonso Pascual. Durante estos años, la población católica se veía completamente relegada a un segundo plano en la vida norirlandesa, debido a las políticas y leyes llevadas a cabo por el gobierno de Stormont. Las élites protestantes poseían en mayor poder adquisitivo y un mayor número de propiedades, y además ocupaban los mejores puestos de trabajo y disponían de un mejor acceso a las prestaciones sociales ofrecidas por el gobierno. La superioridad protestante en la vida política del país se debía a que no existía el sufragio universal. Para votar era necesario tener cierto nivel económico, y según el número de propiedades que cada individuo poseía, éste tenía mayor derecho al voto. En este punto, donde es destacable la situación de los católicos, que debido a todas las políticas impuestas por el gobierno unionista quedaban totalmente discriminados y sin opción a cambiar su situación por medio de las urnas. Por otro lado, a pesar de no haber sufragio universal en aquellas ciudades donde existía la mayoría católica, como es el caso de la ciudad de Londonderry, donde la población mayoritaria era de origen católico, pero debido a la manipulación de los distritos electorales, contaba con una mayoría de representantes protestantes en el ayuntamiento de la ciudad. Mediante esta manipulación, las ciudades se dividían en diferentes distritos electorales, como es el caso de algunas ciudades en las que un barrio que recogiese a la mayoría de la población de la ciudad, siendo a su vez esta mayoría católica, componía únicamente un distrito electoral, por lo que mediante todos estos votos solo podían conseguir un mínimo número de representantes políticos, mientras que los barrios de población protestante, a pesar de ser mayoría, comprendían varios distritos electorales, y por lo tanto, a pesar de contar con un menor número de votantes con respecto a la población católica, podían elegir un mayor número de representantes políticos y ser así mayoría en el ayuntamiento de la ciudad. Durante estos años el IRA no había cesado su actividad, aunque no contaba con el mismo éxito militar ni con el apoyo popular de antaño. El nuevo IRA llevaría a cabo una serie de campañas en la frontera entre la República y el Ulster, tratando de debilitar el ejército británico asentado en la zona
y de conseguir la unificación de la isla, aunque sin ningún éxito debido a la falta de apoyo popular y al pequeño número de activistas con el que contaba. Debido a estas campañas, aunque solo contaban con el apoyo de unos cuantos radicales, el gobierno tomaría una serie de medidas para evitar cualquier insurrección de carácter nacionalista, por lo que se aprobó el internamiento. Mediante el internamiento lo que se pretendía era disuadir a la población católica y nacionalista de apoyar la causa del IRA. Esto otorgaba a la población norirlandesa y al ejército británico libertad para arrestar y llevar a prisión a cualquier persona que considerasen sospechosa sin necesidad de pasar por un juzgado y sin poder defenderse legalmente. Con la aplicación del internamiento sin juicio en agosto de 1971, miles de personas, mayoritariamente hombres y jóvenes, fueron arrestados de sus casas y encerrados en la cárcel sin ser sometidos al juicio pertinente. Calamity, 2006. De este modo surgirían las primeras asociaciones en favor de los derechos civiles de la población católica de Irlanda del Norte, destacando la Asociación por los Derechos Civiles de Irlanda del Norte, NICRA, Northern Ireland Civil Rights Association. Esta asociación sería la encargada de luchar por la consecución de ciertos derechos, no solo para la población católica, sino también para los protestantes, en busca de conseguir la igualdad y acabar con la discriminación. La NICRA proponía el One Man, One Vote, es decir, un hombre, un voto, para conseguir así el sufragio universal y acabar con la ley que permitía a aquellos con más posesiones ejercer varios votos. Además, reclamaban acabar con la segregación en el mundo laboral y el desmantelamiento de la policía norirlandesa, compuesta por una mayoría protestante que se encargaba de reprimir a la población católica. Los católicos, a pesar de la represión y de la discriminación a la que eran sometidos, manifestaban pacíficamente su deseo de alcanzar unas mejores condiciones tanto en la vida política del país como en lo que se refiere a la vida personal. Sin embargo, el rechazo de la población unionista hacia las medidas que reclamaban estaba latente, ya que consideraban que cualquier concesión supondría la derrota o la capitulación, de modo que se opondrían activamente a estas manifestaciones pacíficas, llegando a usar la violencia. Sería entonces cuando, en una marcha pacífica en 1969 en favor de los derechos civiles, organizada por los católicos, que iba de Belfast a Derry, se encontraría con la feroz oposición de la población protestante mediante contramanifestaciones y masas de gente que lanzaban piedras y los atacaban. Una serie de disturbios comenzaron en la llegada de la marcha a Derry, donde los católicos se vieron indefensos ante la pasividad de la policía norirlandesa, que no parecía estar muy interesada en mitigar estos ataques. La población católica se refugió en el Free Derry Corner, donde levantaron barricadas y se enfrentaron tanto a unionistas como al RUC, impidiendo el acceso de la policía a esta parte de la ciudad. Los ataques se radicalizaron en ese mismo año, por lo que el gobierno británico reaccionó enviando al ejército de Irlanda del Norte, lo que fue
en un principio bien acogido por la comunidad católica debido a los constantes ataques lealistas de los que eran víctimas, pensando que el ejército les suministraría la protección que necesitaban. Pero la realidad fue distinta. A su llegada a Irlanda del Norte, el ejército británico fue puesto a las órdenes del gobierno norirlandés unionista, por lo que acabó actuando de forma sectaria contra los católicos, al igual que la policía. La represión a la que los católicos nacionalistas se veían sometidos se vería incrementada con la entrada de este nuevo y poderoso actor en el conflicto. Nuevos disturbios ocurrieron más tarde ese mismo año en la ciudad de Derry, cuando una marcha unionista que celebraba el fin del sitio de Derry en el siglo XVII por las tropas católicas pretendía realizar su recorrido a través del barrio de mayoría nacionalista del Brookside. La hostilidad entre ambos bandos estalló con el lanzamiento de piedras, cócteles molotov y los ataques con palos, en lo que se conocería años después como la batalla de Brookside. En agosto de 1969, durante 3 días, nacionalistas y unionistas provocaron una serie de disturbios que responderían más bien a una auténtica batalla, puesto que durante el transcurso de la batalla la policía fue incapaz de entrar en el Brookside debido a la gran resistencia que ofrecían los nacionalistas, que proclamaron a esta parte de la ciudad como el Derry libre, Free Derry. Esto supuso la entrada del ejército británico en el conflicto y el auténtico estallido del conflicto norirlandés, tal y como lo conocemos en la actualidad. El Troubles, los problemas. Tras los incidentes y disturbios en agosto de 1969 en Derry, la violencia se radicalizaría en toda Irlanda del Norte, aumentando considerablemente los ataques entre las dos comunidades. Los líderes políticos unionistas manifestaban su odio hacia la población nacionalista, proclamando que se les atacase durante las manifestaciones en favor de los derechos civiles, tal y como ocurrió en Derry en la marcha pacífica del 69, donde el radical unionista y protestante Ian Priestley arengó a la población protestante a atacar las marchas de los católicos. Estos factores provocaban el descontento y aumentaban el odio de los católicos hacia los unionistas, lo que les llevó a cambiar su forma de actuar y comenzaron a defenderse y a atacar. En el caso del IRA, que no había contado con el apoyo ciudadano durante estos años anteriores al estallido del conflicto, había caído aún antes el descontento entre la población católica por la falta de apoyo que les había proporcionado durante los disturbios. Tras los sucesos de Brookside, los disturbios se propagaron por toda Irlanda desde el norte, especialmente en aquellas zonas controladas por los nacionalistas, mediante el levantamiento de barricadas y el enfrentamiento con la policía. Este provocó que el gobierno de Westminster enviase más tropas a territorio irlandés, no lo que suscitó el rechazo de los nacionalistas, debido a la clara posición del ejército en favor de los
unionistas. Debido al estallido de la violencia, las actividades de las nuevas organizaciones clandestinas por parte de los dos bandos, es decir, los grupos paramilitares, incrementaron, promulgando la violencia sectaria contra la población civil. Los paramilitares lealistas llevarían a cabo asesinatos sectarios de civiles en las zonas nacionalistas de las ciudades norirlandesas, aumentando aún más el odio de sus vecinos. Y sería entonces cuando el IRA volvería a adquirir importancia relevante en las causas nacionalistas. En respuesta a los ataques de los lealistas, un nuevo IRA surgió en Irlanda del Norte, retomando las siglas del antiguo ejército republicano irlandés, pero con una estrategia diferente. Dos facciones de este nuevo IRA aparecían: el IRA provisional PIRA, Provisional Irish Republican Army. Estos últimos, los probos, serían los que realizarían la gran mayoría de las acciones de la organización durante los próximos años que duraría el conflicto. Y por otro lado, el IRA oficial, OIRA, Official Irish Republican Army, que serían una escisión del IRA provisional. Estos últimos abandonarían la lucha armada no mucho tiempo después para dedicarse a la vida política. Además del IRA, otros grupos paramilitares republicanos surgieron, como el Ejército Irlandés de Liberación Nacional, ENLA, Irish National Liberation Army, con una visión política distinta a la que ofrecía el IRA, más orientado al marxismo. El dominio sangriento. A raíz del surgimiento de estos grupos paramilitares y del apoyo que recibían de la población civil, el gobierno británico planeó una nueva estrategia para acabar con sus activistas y simpatizantes. Debido a la violencia desatada en las calles, los continuos ataques entre paramilitares republicanos y lealistas y la implicación de la policía y el ejército británico hacían prever el posible estallido de una auténtica guerra civil en las calles de Irlanda del Norte, puesto que los grupos paramilitares contaban con numerosos operativos y disponían de gran armamento, además del apoyo de la sociedad civil, puesto que a la policía del ejército le resultaba complicada la tarea de dar caza y llevar a estos paramilitares a prisión. En 1971 el gobierno decidió aprobar unas leyes que permitía a los órganos encargados de acabar con el terrorismo arrestar y llevar a prisión a aquellos ciudadanos sospechosos de pertenecer o colaborar con el IRA. El internamiento sin juicio supuso el arresto de numerosos ciudadanos, en su mayoría católicos, acusados de ser sospechosos sin tener opción de defender su inocencia. Eran llevados a prisión y tratados como terroristas. Esto provocó el estallido de violencia, enfrentándose los nacionalistas en las calles contra la policía y el ejército, levantándose barricadas en los límites de los barrios católicos de Derry. Y llegados a este punto, el IRA sí intervenía en la defensa de las zonas nacionalistas, por lo que los disturbios eran cada vez más graves y la tensión era muy alta. El internamiento sin juicio llevó a numerosas asociaciones a favor de la consecución de los derechos civiles, como la NICRA. Este texto
es una repetición que vamos a pasar. Esta acción pretendía debilitar a la causa nacionalista causando el miedo, haciendo ver a los ciudadanos que el ejército no estaba dispuesto a tolerar ataques ni a sentirse amedrentado por el IRA. Pero los sucesos acaecidos durante el Bloody Sunday, lejos de acobardar y asustar a los nacionalistas, dieron una gran victoria al IRA, puesto que aquellos que se encontraban indecisos en cuanto a unirse o no al movimiento armado republicano no dudaron en unirse a las filas del IRA en busca de venganza contra los británicos por estos asesinatos. Nuevamente numerosos disturbios estallaron en Irlanda del Norte y el IRA incrementó considerablemente su campaña de ataques, contando con el apoyo de la población católica. Esta gran oleada de violencia llevaría al gobierno británico a tomar cartas en el asunto y establecer el gobierno directo de Westminster, Direct Rule, en Irlanda del Norte. Poco tiempo después, el IRA oficial abandonaría la lucha armada y pasaría a actuar en la vida política. Tras el Domingo Sangriento, ante las continuas oleadas de violencia que vivía Irlanda del Norte, el gobierno británico contactó al IRA para tratar de llegar a una posible solución del conflicto, por lo que el IRA reclamaría el derecho para sus presos a ser reconocidos con el estatus de presos políticos, ya que se consideraban a sí mismos presos de guerra y no terroristas. Este estatus de presos políticos fue concedido a los presos, por lo que el IRA proclamó un alto al fuego y se firmó el acuerdo de Sunningdale en 1973, donde se pretendía establecer un nuevo gobierno para Irlanda del Norte, donde nacionalistas y unionistas compartirían el poder. Esto fue visto por los unionistas y lealistas como una claudicación y una traición, por lo que se opusieron violentamente al acuerdo. La oposición de unionistas y lealistas, con el uso de la violencia y las huelgas, además de una nueva campaña de atentados del IRA provisional, provocaron el final de este acuerdo. Las huelgas de hambre. Tal como se mencionó en el epígrafe anterior, el IRA y el gobierno de Londres habían llegado a ciertos acuerdos en sus negociaciones para acabar con las hostilidades. Una de las concesiones que el gobierno británico hizo en estas negociaciones sería la del conceder el estatus de presos políticos a los miembros del grupo paramilitares que se encontraban en prisión. Los presos del IRA no se consideraban a sí mismos terroristas o criminales, sino que se sentían soldados que luchaban contra la nación invasora y por lo tanto eran presos de guerra y no criminales comunes. La primera ministra Margaret Thatcher decidió que la resistencia irlandesa tenía que ser despolitizada. Uno de los instrumentos utilizados con ese objetivo fue tratar a los prisioneros republicanos igual que a delincuentes comunes. Se inauguró así la llamada política de la criminalización a partir del 1 de marzo de 1976. A los detenidos considerados prisioneros políticos les fue denegado el estatus. Les fue denegado ese estatus. El gobierno de Margaret Thatcher, ante la simpatía de la causa republicana, estaba recibiendo fuera de sus fronteras, decidió llevar a cabo una política de criminalización contra los presos republicanos, arrebatándoles el estatus
de presos políticos. Con esta medida se pretendía concienciar a la población y al resto del mundo de estos hombres, de que estos hombres no eran prisioneros de guerra, que no se trataba de una lucha de entidades ni de un acto contra la opresión extranjera, sino que estos hombres no eran más que criminales y asesinos, desprestigiando así la causa republicana. En septiembre de 1976, Kieran Nugent se convirtió en el primer detenido republicano encarcelado en Long Beach, al que le fue negado el estatus político. En señal de protesta, Nugent rechazó ponerse el uniforme de la cárcel. Decidió ponerse solo encima las mantas de la cárcel. Al cabo de muy poco tiempo, otros encarcelados siguieron su ejemplo. Así fue como empezó la Blanket Protest. Esta medida de desobediencia en protesta por la retirada del reconocimiento como presos políticos se extendió a todos los presos del IRA por lo que comenzaría la Blanket protestas de las mantas. Los presos renunciaron a vestir los mismos uniformes que los presos comunes, por lo que decidieron cubrir sus cuerpos únicamente con las mantas de sus camas, mostrando su rechazo a ser considerados presos comunes, manteniendo su idea de que eran presos de guerra. En breve, la situación se volvió insostenible cada vez que los detenidos se dirigían al baño para sus necesidades fisiológicas o para ducharse. Los agentes les obligaban a dejar la manta en la celda y, desnudos, acurrucarse sobre un espejo para ser sometidos a un registro anal. A los prisioneros no les quedó otra elección que rechazar abandonar sus propias celdas para poder evitar tales maltratamientos. Los presos republicanos mantendrían la Blanket Protest durante 5 años, pero debido a los malos tratos que los funcionarios de prisiones ejercían contra ellos, tales golpes, palizas, registros anales, etc., los presos respondieron rompiendo todo el mobiliario del interior de sus celdas y renunciaron a abandonarlas y a que los funcionarios entraran en ellas para limpiarlas. Esto se conocería como la Dirty Protest, protesta sucia, ya que los presos renunciaron a abandonar sus celdas para hacer sus necesidades fisiológicas debido a los malos tratos y vejaciones que recibían por parte de los funcionarios, por lo que realizaban sus necesidades dentro de sus celdas y esparciéndolas también por las paredes debido a las negativas de los presos a abandonar y a admitir la entrada de los funcionarios para limpiar, y ya que habían destrozado todo lo que había en su celda, los presos disponían solamente de una manta y un colchón. Viendo que la política penitenciaria no había cambiado y que sus propuestas no habían sido escuchadas, presos del IRA y del INLA decidieron comenzar una huelga de hambre buscando el reconocimiento de presos políticos. Esta huelga acabaría debido a que el gobierno aceptó las peticiones de los huelguistas, admitiendo y concediendo el estatus de presos políticos, aunque esto más tarde sería llevado a la práctica, por lo que en 1981 el preso del IRA provisional Bobby Sands, el primer huelguista en la nueva huelga de hambre, se negaría a comer y comenzaría a una nueva huelga de hambre que duraría desde el 1 de marzo
hasta el 3 de octubre del mismo año, cobrándose la vida de 10 personas. Esta huelga encabezada por Bobby Sands alcanzaría una gran trascendencia en el panorama mundial, con reclamos de todas partes del mundo en favor de que se concediese el estatus de presos políticos a los miembros de los grupos paramilitares. La pasividad de la primer ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher, ante la sucesiva muerte de los huelguistas no hizo más que aumentar el odio de la población irlandesa hacia su persona, aunque en un principio sería otorgado a Thatcher como una victoria contra los republicanos. Esto incrementaría el apoyo a los norirlandeses, a la causa republicana y al IRA, otorgándoles otra victoria, tal como ocurrió en el Bloody Sunday. Por lo que el IRA incorporó nuevos voluntarios y aumentó su actividad armada. El fallecido puede servir en todos estos campos gracias a su gran valor simbólico. Es relativamente sencillo aprovecharse de él porque ya no tiene capacidad de explicar el sentido de su recorrido vital ni de responder a las diferentes interpretaciones de sus acciones y palabras. López Romo y Van der Lauwer. Bobby Sands era el primer preso en comenzar con la huelga de hambre y también el primero en morir a causa de ello. 66 días de huelga de hambre, el 1 de marzo de al 5 de mayo de 1981. Durante su estancia en prisión, mientras la huelga adquirió gran fama y apoyo entre la población norirlandesa, por lo que llegaría a ser elegido por la población irlandesa del norte miembro del Parlamento británico, aunque no llegaría a ocupar su escaño. Cuando los primeros huelguistas murieron en sus funerales, fueron tratados como héroes de la patria, como mártires de la causa, por lo que los funerales servían como ensalzamiento de la figura de los huelguistas y de la causa republicana, y servían además para atraer nuevos voluntarios a sus filas y ganar adeptos. Tras 10 huelguistas muertos, Tras 10 huelguistas muertos, la huelga de hambre acabaría el 3 de octubre de 1981, siendo el preso de Linla Michael Devine el último y el 10º en morir. Las huelgas de hambre acabarían cuando los familiares de los huelguistas, los cuales eran los únicos que podían pararlas, ante la impasibilidad del gobierno de Londres a ceder a las peticiones de los huelguistas, decidieron parar la huelga y salvar la vida de sus familiares. Al poco tiempo de que los familiares pusiesen fin a la huelga y el gobierno reconocería el estatus de presos políticos a todos los presos que pertenecientes a grupos paramilitares. El conflicto en los años 80 y 90. La muerte de los 10 huelguistas en 1981 reactivó la actividad armada del IRA, por lo que cualquier posibilidad de alcanzar la paz estaba cada vez más lejos. El Sinn Féin, partido asociado al IRA, basaba su estrategia en la política absentista, es decir, a pesar de que eran elegidos
por los ciudadanos no acudían al Parlamento como señal de protesta. En 1985 se firmaría el acuerdo anglo-irlandés entre el Reino Unido y la República de Irlanda, buscando una posible solución para poner fin al conflicto, estableciendo que Irlanda del Norte podría inmediatamente votación de los ciudadanos permanecer unida al Reino Unido o unirse a la República de Irlanda. También se abordaría el tema de la devolución a Irlanda del Norte de la autonomía de la que había gozado previamente al gobierno directo de Westminster. Este acuerdo tenía como principal objetivo reactivar la vida política del Ulster y acabar así con la violencia, aunque el Sinn Féin, principal partido republicano, quedaría excluido de este acto debido a su negativa a desligarse del IRA. Aunque se trató de acabar con el conflicto mediante una vía pacífica, nuevos sucesos enterraron cualquier atisbo de paz y la violencia volvió a resurgir cuando 3 activistas del IRA fueron asesinados por los servicios británicos en Gibraltar. Los servicios británicos sospechaban que los 3 paramilitares tenían intención de llevar a cabo un atentado en la colonia británica, por lo que dispararon contra los 3 activistas, causándoles la muerte. Más adelante se probaría que los 3 miembros del IRA provisional se encontraban desarmados y no se encontraron explosivos en el coche en que viajaban. Esto sería visto por la sociedad católica como un asesinato premeditado. La situación entraría en ebullición cuando el funeral de estos 3 activistas, el lealista Michael Stone, miembro del Ulster Defence Association, atacó a los asistentes al funeral, causando 3 muertos, entre ellos un activista del IRA, y más de 60 heridos. Días más tarde fue encontrado en Belfast un coche con 2 soldados británicos que habían sido linchados y asesinados, suceso que tensaría gravemente la situación, llevando a Irlanda del Norte al borde del estallido de una guerra civil. En la década de los 90 se sucederían una serie de contactos entre el IRA y el gobierno británico para buscar una posible solución al conflicto. El IRA proclamaría un alto el fuego que rompería más tarde con el atentado de Canary Wharf en el distrito financiero de Londres, sin víctimas pero causando grandes daños económicos. Sería en 1997 con la proclamación de Tony Blair como ministro británico cuando el camino a la paz tomaría una nueva ruta. Blair obtendría la mayoría en su elección, por lo que no se veía obligado a contar con el apoyo de los unionistas, que siempre se encargaban de entorpecer cualquier acercamiento en busca de la paz, por lo que el Sinn Féin sería admitido en las negociaciones. De este modo, en 1998 se firmaría el acuerdo de Viernes Santos, Good Friday Agreement, acuerdo de Belfast para los protestantes. Este acuerdo establecía una serie de condiciones. La posible autodeterminación de Irlanda del Norte sería elegida por la población mediante el voto. Se establecería una asamblea de poder compartido tal como se propuso en el acuerdo de Sunningdale. Los grupos paramilitares tenían el año 2000 como fecha límite para entregar las armas. El BUC sería desmantelado debido a estar pervertido, ya que contaba con una mayoría de lealistas entre sus filas, y se procedería a la liberación
de los presos pertenecientes a grupos paramilitares de ambos bandos. El cese de los actos terroristas era el principal objetivo del proceso de paz, puesto que no podría haber un consenso entre las partes políticas ni entre la población si seguía muriendo gente en atentados o mediante la violencia sectaria. El desarme de los grupos paramilitares fue considerado desde el inicio un elemento esencial para poder asegurar que la población civil pueda disfrutar de los derechos cuya protección se reconoce en el acuerdo y para conseguir que en el futuro la provincia funcione en base a medios democráticos y no violentos. Otra condición para que este acuerdo pudiese ser llevado a la práctica era que se debía ser sometido al voto tanto en la República como en Irlanda del Norte, mostrando que eso era lo que querían irlandeses y norirlandeses. El acuerdo obtendría una mayoría aplastante en la República, cuyos habitantes votaron en favor del sí, al igual que ocurrió con la población católica del Ulster, dejando claro que el deseo de conseguir la paz tras largos años de conflicto. En el caso de las poblaciones protestantes del Ulster también ganó el sí al acuerdo, aunque en este caso con la mayoría mínima y quedando latente el inmovilismo característico de unionistas y lealistas a cualquier posible capitulación. El acuerdo de Viernes Santo estuvo a punto de no llegar a buen puerto desde sus inicios, debido al contexto en que se encontraba el conflicto a finales de los años 90, el cual no era ni mucho menos propicio para el proceso de paz, puesto que los disturbios asolaban el Ulster a pesar del alto al fuego del IRA previo al acuerdo. Serían numerosos los disturbios acaecidos debido a las marchas de la Orden de Orange. Además, el INLA asesinaría en prisión a un líder lealista, por lo que los lealistas decidirían responder mediante el asesinato sectario de taxistas católicos, resultando muertos 10 taxistas. Una vez que el acuerdo fue firmado, el proceso de paz volvió a tambalearse debido a nuevos disturbios, como la quema de iglesias católicas por parte de los orangistas y por unas nuevas escisiones del IRA que se opondrían al acuerdo. En 1997 el IRA provisional abandonó su campaña militar buscando un nuevo camino hacia la paz, pero hubo quienes no aceptaron el acuerdo dentro de los voluntarios republicanos del IRA, que mantendrían su ideal de seguir luchando por la unificación de Irlanda, dando lugar a dos nuevas organizaciones: el IRA Continuidad, aún activo en nuestros días, y el IRA Auténtico. A la campaña de violencias se reactivó el proceso de paz. Estuvo a punto de llegar a su fin en 1998 con el atentado en la ciudad norirlandesa de Omagh, donde un atentado con coche bomba acabó con la vida de 29 personas y provocó más de 200 heridos. El atentado sería reivindicado por el IRA Auténtico, lo que llevó a los antiguos miembros del IRA Provisional a amenazar a los activistas del IRA Auténtico a dejar las armas y a no entorpecer el proceso de paz,
provocando finalmente el abandono de la lucha armada por parte del IRA auténtico y dando así lugar a la posibilidad de alcanzar la paz en el Ulster tras un conflicto que se había cobrado la vida de más de 3.600 personas. Sociedad de Irlanda del Norte. Continuará esta lectura más adelante.